tardes, buenas noches o buenos días, depende donde tú estés y nos escuches. Soy María José Segura y les doy la bienvenida a El Presente se llama Mujer, el magazine más disruptivo del momento, de mujeres para mujeres. Prepararos para un programa que no te dejará indiferente. Y hoy tenemos un programa muy interesante, como casi siempre, pero hoy también más. Hablaremos del bienestar de la naturaleza y del poder del decir no, que eso también está muy bien. Va a ser una entrevista muy potente, no os la perdáis. Nuestra primera invitada, ella es italiana. Lo digo porque cuando la escuchéis hablar lo vais a notar enseguida. Y se llama Nicla Di Celle. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. ¡Ay, qué bien! Perfecto, Genial. esta vez perfecto. Genial. Sí. Le damos la bienvenida al programa. Ella es diseñadora de interiores biofílica. Y os preguntaréis, ¿esto qué significa? Pues nos lo va a contar porque os va a encantar. Porque evidentemente, la primera pregunta, Nicla, es ¿qué es el diseño biofílico? Sí, claro. Pues el diseño biofílico es una forma de reconectar nuestro espacio con la naturaleza. Espacio de interiores puede ser el hogar, la oficina, un hotel, con la naturaleza. Mucha gente cree que es una manera de diseñar con planta, pero no es solo introducir a plantas, hay mucho más. Claro, las plantas son las cosas más fácil de introducir, pero es tener en cuenta de integrar la luz natural, materiales orgánicos naturales y también colores inspirados por la naturaleza. Entonces se trata de crear un ambiente que nos haga sentir vivo y al mismo tiempo equilibrado. Y hay muchas formas de integrar a la naturaleza en nuestro hogar. Y decimos que yo lo considero como una filosofía de bienestar y de vivir. Es casi como aceptar que somos parte de la naturaleza y entonces es tener la naturaleza también donde vivimos. Uh-huh. ¿Y por qué crees que es tan importante tener, incorporar esa naturaleza que dices en casa? Sí. ¿Qué nos aporta? Sí, porque nuestro hogar debería nutrirnos, no agotarnos. Si tú piensas, pasamos el 99% de nuestro día encerrados en la oficina, si trabajamos sí. en casa, si vamos en el tren, al gimnasio. ¿Y qué pasa? Que hemos perdido la conexión con la naturaleza. Piensa que hace años, muchos años, nosotros vivíamos en el campo. Sí. ¿Y qué pasó? Que con la revolución industrial pasamos a vivir en la ciudad y viviendo en la ciudad, claro, hemos perdido esta conexión que es casi instintiva con la naturaleza. Y entonces es importante integrar la naturaleza en casa porque nos hace respirar mejor, sentirnos más presentes y que afectas también a la manera en que a nuestras emociones también. Y por ejemplo, un ejemplo muy inspirador viene de un hospital de Singapur, donde allí compararon habitaciones que tenían la vista a la naturaleza frente a habitaciones sin vista, más cerradas. Y lo que descubrieron fue muy claro, o sea que los pacientes que podían ver vegetación se recuperaban más rápido, no pedían muchos analgésicos y reportabas también menos ansiedad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza nos sana. Uh-huh. Por eso es importante integrarlo en nuestro hogar también, porque claro, va también casi a trabajar la naturaleza o lo que introducimos en nuestra casa para nuestro bienestar. Uh-huh. Por eso es importante. Tú comentas que pasaste de la oscuridad a la luz. Cuéntanos sí. Cómo fue ese paso. Sí. Pues fue una época en que sufrí de depresión, porque por algunos eventos trágicos en mi vida, y dejé de trabajar, me encontré en casa, o sea, de ser una mujer
¿sabes? Trabajando, con carrera y todo eso, me encontré en casa sin hacer nada y claro, muy, muy deprimida. Y lo que me ayudó muchísimo era salir al parque. Salir al parque que estaba cerca de mi casa con mi perro, sentarme allí, a estar en la naturaleza y a oír música o a leer un libro. Y cuando volvía en casa me sentía como que es que me falta algo, ¿sabes? Es que estaba rodeada de colores muy... el gris, el negro en mi casa y empecé a decir... tengo que cambiar algo aquí. Y entonces pensé, pues, ¿dónde me encuentro mejor? En el parque, en la naturaleza. Y voy a integrar la naturaleza en mi casa. Entonces empecé con comprar plantas, que un montón de gente me dice, mira, yo es que con las plantas no puedo, la mato toda. Pues yo también la mataba, ahora ya no. Pero una vez que ya tiene una, dos, ya sabes cómo tratarlas y cómo curarlas. Y empecé a comprar plantas y cambié los colores de mi alrededor. En vez de tener muros gris, utilicé colores como el verde, el amarillo, cambié los materiales, o sea, me rodeaba de material natural como la madera, el algodón, el lino. Y es que al mismo tiempo es que descubrí el diseño biofílico. Entonces fue como un puzzle, ¿no? Que, vale, ahora sí entiendo qué está pasando aquí. Y entonces que acogí esta manera de diseñar en mi vida personal, en mi casa, y también algo para añadir valor a mis clientes, a lo que hago para ellos. O sea, no es simplemente crear un hogar que sea bello, pero que funcione para él, para ellos, que le ayude con su bienestar también. ¿Y cuánto tiempo pasas al día en contacto con la naturaleza? Pues es que tengo un perro maravilloso y salgo con él por lo menos 2 veces al día. Muy bien. Esto quiere decir 1 hora y media, más o menos. Voy al parque con él, a la montaña, pero a veces me levanto y tengo ganas de salir a la playa o trabajar de allí. Es que intento por lo menos un par de horas al día, pero ya sé que no todos lo pueden hacer. O sea, las personas que van a la oficina a trabajar y no pueden salir tanto, es suficiente que nos expongamos a los rayos del sol por 20 minutos y ya nos ayuda a regular se llaman ritmos circadianos, o sea que es nuestro reloj biológico y nos ayuda a dormir mejor, ayuda a mejorar la digestión, por ejemplo, solo 20 minutos. Y si no puede salir, que abre las ventanas o pasarlo en una terraza, donde sea que puede estar un poco al sol, a la luz natural. ¿Y qué sensaciones experimentas cuando miras por la ventana, ves un árbol, el cielo, un jardín, unas flores? Para mí es paz inmediata. O sea, es como un recordatorio de que la vida sigue su curso, que la belleza está en las cosas más simples. Es casi algo muy instintivo, como si me acuerdo otra vez de que no somos parte de la naturaleza. Y entonces lo que sientes es que te sientes muy tranquilo. Si estás estresado, es que de repente es como si tu mente se calma. Y vuelve otra vez a sentirte más equilibrado y más centrado. Entonces, para mí funciona así. Curiosamente también es lo que me inspira. O sea, con el trabajo que yo hago, a veces es como no tengo ideas o estoy un poco confundida qué voy a hacer, cómo lo hago. Y voy fuera a la terraza, voy a dar un paseo en el parque y ya me vienen ideas, me salen ideas. O sea, es algo muy inspirador. Para ti, ¿crees que poner plantas en las oficinas, en los lugares de trabajo, inspira más y crece la creatividad? Sí,
seguramente. O sea, no lo digo yo, están estudios que han demostrado que conectarnos con la naturaleza baja el estrés, el nivel de estrés, la ansiedad, la depresión, y también nos empodera, nos da más creatividad y productividad también. Entonces, aparte de nuestro hogar, introducir plantas y todos los elementos naturales en una oficina, lo recomendaría sin duda. O sea, está probado con estudios. Entonces ahí no es algo que, a ver, si soy una diseñadora biofílica y lo voy a decir porque me sale bien, no, es porque está científicamente probado que nos ayuda muchísimo con la creatividad y también a enfocarnos más y a ser más productivo. Entonces sí, o sea, lo aconsejaría. Y en tu casa, si tenemos que poner plantas en una casa, ¿cuál sería, dónde crearíamos ese pequeño santuario? ¿O que las ponemos repartidas por toda la habitación? Cuéntame. Las plantas, pues, las puedes poner, la verdad, en casi todas las habitaciones de tu casa. Yo tengo muchísima en mi despacho, en casa, detrás. Es algo, si hace una videollamada, por ejemplo, es que parece muy bien, ¿no? En el vídeo hay plantas detrás de ti y da algo como vida, movimiento. Pero la puedes poner en el cuarto de baño, por ejemplo. A mí me encanta. Es como si fuera mi spa privado. Le pones plantas, colgadas, por ejemplo, o una pequeña estantería de bambú donde tienes tus productos y... en particular mi cuarto de baño, hay piedra natural en los muros. O sea, todo lo que te acuerda a la naturaleza. No tiene que ser solo plantas, pero puede ser madera, puede ser algodón, lino, lana, todo lo que es natural. Las plantas también en habitaciones, en el dormitorio, por ejemplo. Hay plantas como la lavanda, Sí. que con su perfume nos ayuda también a relajarnos y a mejorar el sueño. En el salón, en la cocina plantas, no tiene que ser plantas decorativas, puede ser el albahaca, por ejemplo, la menta o o sea, todas las plantitas que utilizamos para cocinar. Sí, que son muy olorosas. Que son muy olorosas también. Es como si el diseño biofílico es incluir a los 5 sentidos en tu casa. Entonces, haber plantas como esta en cocina, por ejemplo, la puedes utilizar para cocinar, pero también el olor te hace sentir mejor. Muy interesante. Niklas, sé que hace unos días te nombraron para un premio Sí. en Mujeres en Valor. Sí. Porque realmente esto es una idea muy... O sea, fíjate lo que acabas de lo que has comentado al principio, ¿no? Que realmente vivíamos antes en el campo, pocos vivían en la ciudad, pero sin embargo nos hemos olvidado y ahora estamos introduciendo el campo en casa. Exactamente. ¿Cómo te sentiste cuando te nombraron por este giro radical y por decir, bueno, pues es una nueva manera de vivir? No es una nueva idea, es una manera de vivir. Sí, pues fue estupendo. O sea, para mí es dar visibilidad al diseño biofílico porque muy poca gente sabe lo que es. Y cuando yo empiezo a hablar de diseño biofílico, todos se quedan, ¿qué? Pues que claro, no es fácil de entender, pero cuando empiezo a hablar y explicar lo que es, todos dicen, pues claro, sí. O sea, se dan cuenta que es algo tan sencillo, pero tan poderoso y tan fuerte. Y el hecho de ser nombrada y de estar en estos premios fue algo muy... que me dio mucho orgullo porque es algo que me pertenece profundamente. O sea, por lo que me pasó en mi vida con la depresión, por cómo cómo el conectar con la naturaleza ya sé que funcionó conmigo. Entonces lo que quiero hacer es exportarle a los otros que puedan estar mejor. No digo que es la única forma que tienes para curar algo tan importante como la depresión, ansiedad, pero es algo que puede ayudarnos muchísimo.
Y claro, ser nombrada por eso fue algo, es que todavía no me lo creo, todavía es como, pues de verdad me pasó a mí, pues sí. Sí, sí, te pasó, Sí, sí. lo vimos, lo vimos. Sí. Oye, si tuviéramos que empezar hoy mismo, ¿qué primer paso, el más sencillo, qué Sí. primer paso sencillo darías para traer la naturaleza pues, a tu hogar, ¿no? O sea, comprar una planta, pero cualquier tipo de planta o la que te guste o alguna en especial. Mira, aparte de comprar plantas, después vamos a hablar de eso, para mí algo muy simple es levantarte y abrir las ventanas. O sea, es algo tan simple como respirar el aire. Es la primera cosa que aconsejaría a todos. Después, si queremos comprar plantas y mucha gente ya dice, pues yo no sé cómo curarla, no sé, se me mueren. Hay plantas que no necesitan mucha atención. El poto, por ejemplo, el aloe vera, la palmera, plantas que de verdad te puedes olvidar de ellas. Un poquito de agua. Yo lo utilizo también como una manera de hacer meditación cada día, porque cuidar de las plantas, darle agua, ir allí a quitarle las hojas secas, es una manera de centrarte, de pensar en qué estás haciendo y casi de olvidar de lo que hay fuera de tu mente. Es una manera de meditación. Para mí es casi un ritual. Todas las mañanas salgo a la terraza, bebo mi café y miro a las plantas y le doy agua y quito las hojas muertas. Es un ritual, es algo tan sencillo, pero es una manera muy fuerte de conectarnos con la naturaleza. Y Vale, Sí, vale. sí. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia que estén relacionados con esta naturaleza que te genera en este Sí, momento calma o sí, felicidad? claro. Pues cuando era niña y vivía en Italia, en el sur de Italia con mi familia, solíamos pasar los veranos en la casa del campo. Y lo que me acuerdo es que pasaba todo el día descalza, jugando en los árboles, construyendo casitas en los árboles, recogiendo frutas y todavía ahora me encantaba y todavía me encanta ahora sentir la tierra o la arena bajo de mis pies. Es una cosa, es un recuerdo tan fuerte y otra vez hay estudios que dicen que caminar descalzo, sobre todo en la arena o en el parque, o sea, donde hay hierba, nos reconecta con la naturaleza y también es una forma de calmarnos, de bajar y de equilibrarnos. Y sí, para mí esos recuerdos, ya que cuando vivía en Italia con mi familia, pasaba todo el rato en el campo. Entonces para mí creo que eso ha influenciado mucho mi manera de ser. Me encanta vivir al aire libre y puede ser, no puede ser, ha sido una de las motivaciones más importantes para mudarme de Inglaterra a España. Porque la verdad es que necesitaba pasar más tiempo fuera de casa, comer en la terraza y mirar al cielo azul y disfrutar del sol. Todo eso creo que es debido sí, claro, a mi infancia y cómo pasé los primeros años de mi vida. Sí, sí. Y cuando pasas un día entero sin ver el sol o el cielo abierto o algún árbol o alguna planta, ¿cómo te sientes? Yo diría apagada, sin energía. Sin energía. Desconectada, como si algo me faltara. Yo digo siempre que la luz natural para mí es vitamina emocional. Y digo siempre que funciono con energía solar. Cuando vivía en Inglaterra, por ejemplo, trabajaba en la planta baja y salía de casa que no veía la luz natural, porque todavía era de noche casi. Regresaba a casa, no había luz natural. Trabajando no había luz natural. Es que me volvía loca. O sea, es que me faltaba algo. Y después de eso, de ese trabajo allí, donde empezó eso de la depresión, de sentirte sin energías, mira cuánto es importante la luz natural. O sea, estar cerrado y sin luz natural todo el día, para mí no es posible. O sea, no puedo, no podría.
O sea, ¿realmente quieres decir que las emociones están ligadas totalmente a la naturaleza? Sí, 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 totalmente. La naturaleza, los colores también. Los colores tienen un efecto muy importante en nuestro estado emocional. Por ejemplo, la psicología del color dice que hay colores que nos tranquilizan, como el azul marino, el arena, el verde, y hay colores que nos dan energía, como el naranja, el fucsia, el rojo. Te hace, o sea, si piensa, por ejemplo, en restaurantes, ¿qué colores ha visto más en restaurantes? ¿Ha visto colores como negro o gris o hay colores más como naranja? O ahora no quiero nombrar algunos particular, pero hay todo un estudio de marketing alrededor de colores. ¿Por qué? Sí. Porque es que tiene un efecto en nuestra emoción. Entonces, naturaleza, colores, los olores también. A mí me encanta utilizar los aceites esenciales y hay aceite como lavanda o el eucalipto para relajarse. Puedes utilizar en el cuarto de baño, cuando te duchas, o por ejemplo el romero. Si pones unas gotitas cerca de tu escritorio, por ejemplo, te ayuda a enfocarte, a ser más productivo. Entonces, la naturaleza, de una manera más, ¿cómo lo puedo explicar? Inclusiva posible. O sea, no es solo las plantas, pero todo lo que nos conecta a la naturaleza. Los olores, los colores, las plantas, los ruidos también, los sonidos de la naturaleza. Los pájaros, por ejemplo. No sé si tú haces meditación o yoga, allí ponen música y la mayoría de las veces lo que oye es ese ruido del agua. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos tranquiliza y nos calma. Entonces, por eso os digo que es incorporar la naturaleza con los 5 sentidos, no solo con las plantas. Ya para terminar, Nicla, porque pues podríamos estar hablando toda la noche. Sí, por horas, sí. Por horas. Yo sí. Pero, ¿qué consejo darías a todas nuestras oyentes para tener una casa con armonía o con paz? Yo diría, o sea, eso es para mí lo que sería importante, es mirar a los colores que tienen y introducir colores un poquito más atrevidos. Y claro, esos cambian de persona a persona. Pero colores atrevidos como puede ser el rojo, el fucsia, el verde, el azul marino. Es que muchas veces las personas no saben cómo utilizar el color y van por esos tonos beige, muy naturales, el blanco. Pero es que no porque no les gustan los colores, es porque no lo saben utilizar. Otra cosa sería, claro, comprar plantas, poner plantas. Porque las plantas es un símbolo de vida. Y otra cosa que se me ha olvidado es que hay plantas que atacan algunas toxinas en el aire y purifican el aire. Entonces es importante plantas como la planta que se llama la lengua de suegra, por ejemplo, o hay la spider plant, ahora no me sale en español, pero hay plantas que nos ayudan a purificar el aire. Entonces no es solo para poner algo para embellecer el espacio, pero ayudan también a purificar el aire. Y incorporar materiales naturales, madera, piedra, utilizar cuanto menos cosas de plástico, utilizar material natural, por ejemplo, en la alfombra, como el ratán, el jute, el algodón, y pensar, cuando quieres cambiar algo en tu casa, una pregunta sería, ¿cómo quiero sentirme en esta habitación? Una pregunta muy interesante. ¿Cómo quieres sentirte en cada estancia de la casa? Sí. Pues con esta pregunta cerramos la entrevista para que todas nuestras oyentes vayan pensando cómo quieren sentirse en casa.
¿Damos tu página web? Sí, es nicladinteriors.com. Nicla de interiores, interior sin en Interior inglés, sin la E. sin la E, punto com. Sí. Y a partir de ahí podéis contactar con ella, os puede dar consejos y como veis, pues nos puede mejorar la vida. ¿Por qué no? Pues después de esta entrevista tan estupenda y bueno, y tan de naturaleza, ¿no? Sí. Tan ligada a la naturaleza. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. A ti por invitarme. A Con ti mucho por gusto. estar aquí. Gracias. Ponemos unos minutitos de música y pasamos a nuestra segunda entrevista, que también va a ser muy interesante. Bueno, ya estamos de vuelta después de estos minutitos de nuestra música y tenemos a una invitada escritora muy interesante, ya os digo que os va a gustar muchísimo. Ella se llama Diana Ali Ocaña y ha escrito un par de libros, pero nosotros tenemos la primicia de uno de ellos que se dice y se titula, lo tenemos aquí en la pantalla, Decir no también es una opción. O sea, realmente decir no también es una buena opción. Con lo cual nos va a explicar el porqué de este título y por qué decir no también es una buena opción. Oye, Diana, bienvenida. Muy buenas, gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Ay, me alegro muchísimo de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes un poquito pues de qué va. Además tenemos el prólogo que es de Raymond Sansó, o sea, bueno, aquí tienes un buen prólogo, ¿eh? Sí. Diana, ¿cómo comenzó tu camino en el desarrollo personal? ¿Qué te motivó a dedicarte a ayudar a otras mujeres? Vamos a empezar por ahí y luego ya seguimos con el libro. Pues yo en el mundo de desarrollo personal llevo muchísimos años trabajando en mí, a nivel tanto de terapia, de psicoanálisis durante muchos años, después a través de muchos cursos y muchos talleres también de desarrollo personal y de mucha lectura y mucha puesta en práctica de toda esa lectura. ¿Vale? Y todo eso me ha ido ayudando hasta ser la persona que soy. Pero realmente cuando más me enfoqué fue a partir de más o menos hace unos 13 años que pasé por un ingreso psiquiátrico por no saber vivir en coherencia, por no saber decir que no. Y entonces una vez que superé aquel paso del psiquiátrico, pues me hacía como mucha ilusión compartir todo lo que yo sentía y que sabía que se podía cambiar realmente. Como veis, Diana es una mujer valiente. No todo el mundo tiene el valor de decir que ha pasado por un psiquiátrico. No todo el mundo entiende el por qué se pasa por un psiquiátrico, que no quiere decir que ni nada grave, quiero decir. Y mucha gente se lo calla. Y en cambio ella lo dice, lo explica, y lo dice con la cabeza bien alta y ha sacado el provecho para ayudar a otras personas gracias a ello.
Diana, nada más que por eso es para felicitarte y darte las gracias por estar aquí compartiendo toda esta sabiduría y este proceso que pasaste con todas nuestras oyentes. Supongo que hubo un momento clave en tu vida que marcó pues un antes y un después en tu crecimiento personal, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿Cuál fue? fue un poquito antes quizá de ingresar en el psiquiátrico, sobre todo lo que te decía antes, por vivir en incoherencia, porque yo por un lado, mi hijo era chiquitín, y yo por un lado quería estar con él, ¿vale? Y disfrutar de él, porque la verdad es que fue como el mejor momento de mi vida. Pero a la misma vez, por mi propia historia personal, lo que no quería es que le faltara de nada a nivel material, puesto que de amor, ¿vale? De amor tenía más que de sobra porque se ocupaba su papá de él. Entonces yo esa parte la tenía súper tranquila, súper cubierta. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a trabajar siendo incoherente porque yo no quería ir, pero me forzaba a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento que me di cuenta de que yo no era la mamá que quería para mi hijo. Yo no sé qué mamá quería ser para él, pero sí que tenía claro que yo no era la que yo quería, ¿vale? Entonces consideraba que se merecía algo mucho mejor, ¿vale? Entonces, claro, eso fue... El darte cuenta de eso es como que se te abre el cuerpo en canal. Se te abre el cuerpo en canal, entonces, bueno, ese fue uno de los quiebres más duros, darme cuenta, y luego el paso por el psiquiátrico. Dentro de que es, entre comillas, negativo, también te ayuda a darte cuenta de muchas cosas, porque por primera vez en la vida, y con esto no animo a la gente a que se ingrese, ¿vale? Pero sí que es verdad que por una vez en la vida no piensas en qué harás mañana. No, lo comento en muchas entrevistas porque creo que es importante. Cuando tú, por ejemplo, vas a coger vacaciones, lo primero que piensas es dónde vas a ir, Sí. qué vas a ir a visitar, con quién vas a quedar, ¿vale? Entonces tú no has salido todavía y ya estás pensando todo lo que vas a hacer. Cuando tú estás en un ingreso psiquiátrico, ¿qué sucede? Que allí tú no sabes cuándo vas a salir. Entonces dejas de pensar en qué harás mañana. Entonces, aunque parezca muy chocante, es muy tranquilizador, porque no depende de ti, ¿vale? Bueno, sí que hay una parte que depende de ti, de tu comportamiento, tu actitud y todo eso, pero no depende de ti. Entonces dejas de pensar en qué voy a hacer mañana. Entonces, claro, es como un bombazo, ¿no? Decir algo que supuestamente es tan duro como a la misma vez es tan liberador. Pues la verdad es que sí. ¿Y cómo te sentías sin tener que pensar en nada? Y en el mañana. Pues claro, es que en ese momento no me daba cuenta. En ese momento no me daba cuenta. Me di cuenta pasado el tiempo, ¿no? Cuando volví otra vez al piloto automático, ¿no? Como decía la compañera antes, al estrés, a la ansiedad, ¿no? Entonces cuando dices tú, ostras, por un momento en mi vida sucedió esto, aunque no me diera cuenta, pero ahora lo puedo ver, lo puedo valorar y me ayuda a no caer otra vez en ese ritmo y en esa incoherencia, que por eso siempre hago tanto hincapié en la coherencia. Uh-huh. Bueno, ¿qué significa para ti convertirte en tu mejor versión? En mejorarme todos los días, como persona individual, en este caso como Diana Lío Caña, y en consecuencia como madre de Marc. Uh-huh. Bueno, ya llegamos al título del libro, ¿eh? Decir sí o no con libertad suena simple, pero no siempre lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre lo es? Porque yo creo que nos falta claridad a todo de lo que realmente queremos en la vida y nos hace felices. Entonces, como vamos un poco a lo rápido, al piloto automático, realmente no sabemos lo que queremos y entonces muchas veces damos respuestas de sí o no de manera automática y sin ser consciente ni siquiera de lo que hemos dicho. O sea, ¿tú realmente crees que estamos en una vorágine, que siempre estamos buscando qué es lo que queremos ser y qué es lo que nos hace felices? Pues quizá sea eso, el vivir siempre como tan deprisa y con lo que voy a hacer mañana o con lo que voy a hacer en 1 hora y luego en 3 horas y luego en 5 horas y lo que haré en vacaciones y lo que haré. Siempre ir programado, por así decirlo, ¿no? Sí, sin tener en cuenta el momento presente. Exacto. No, aquí no. Aquí ya sabéis que estáis en el presente, se llama mujer porque se vive el presente. Y además a mí me define muchísimo este nombre, por eso lo escogí, lógicamente, porque yo intento vivir el presente al máximo. Lo intento, ¿eh? Y me funciona. Qué bien. Gracias. Qué bien.
Oye, ¿y qué consejos darías o das para aprender a hacerlo sin culpa? Porque la culpa nadie la quiere, pero está ahí, ¿eh? Como dice este refrán, la culpa es muy negra y nadie la quiere, pero la tienes. ¿Qué consejos das? Mira, yo en este libro y cuando doy alguna charla o algún taller, lo que les digo a las personas para no sentir culpa es que cuando tengan que contestar, que contesten teniendo claridad de lo que contestan. ¿A qué me refiero que tengan claridad? Que realmente sepan lo que le están proponiendo. Si encaja, por ejemplo, en su horario laboral, con su horario laboral y su tiempo de libre. Si encaja con sus valores. Si realmente cuando contestan se han tenido en cuenta, ¿vale?, de cómo están, de qué necesitan, ¿vale? Esta sería una de las cosas, ¿vale?, que yo le diría a las personas que antes de contestar, para luego no sentir culpa, revisen todo esto. Y por otro lado, que no contesten nunca desde la reactividad o desde el piloto automático, porque hay gente que dice, es que ¿cómo lo hago? Pues le podemos decir al otro, dame 2 minutitos o 5 minutitos y te contesto, porque ahora no lo veo claro. Te da tiempo a revisar un poco eso, qué tiempo libre dispongo, cómo me siento, qué necesito, cuáles son mis prioridades de este momento presente. ¿Realmente esto me hace feliz o me quita felicidad? ¿No? Entonces, claro, te vas haciendo una serie de preguntas que te van dando una claridad tan grande que cuando tú contestas un sí o un no, no hay ni miedo a la hora de decirlo, ni culpa tampoco. Interesante. Yo tenía aquí para presentarte una pequeña versión tuya y ahora la voy a leer. Tu objetivo, su objetivo es enseñarte a cuidarte, respetarte, valorarte y ser coherente contigo misma. Ella quiere que consigas decir sí y no cuando realmente sea lo que deseas. Ella busca ayudarte a convertirte en tu mejor versión y ser el mejor ejemplo para tus hijos o hijas. Y siempre lo lleva a cabo a través de sus libros, redes sociales, conferencias, blogs y formaciones. Y cuéntanos cómo llevas a cabo esto. ¿Por qué has decidido hacer esto? ¿Por qué has decidido escribir este libro que se titula Decir no también es una opción? Porque creo que es muy necesario que la gente sepa que no es tan difícil. Eso por un lado. Bueno, primero que se puede decir y que no pasa nada. Segundo, que es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. Es como que a la gente le da mucho miedo, pero porque no sabe que hay una manera de hacerlo sencilla. Y luego, por otro lado, que es lo que a mí más me motivó cuando empecé la escritura de este libro, es que creo que ninguna madre tendría que pasar por situaciones complicadas por no decir que no. Porque al final, cuando tú accedes a muchas cosas y tú estás triste, estás apagada, de mal humor, esas consecuencias las pagan tus hijos. Entonces creo que ninguna madre tendría que sentir ese peso de la culpa de, en vez de darle a sus hijos el 100%, darle migajas. Porque al final a las madres eso nos pasa factura. Pero no tenemos en cuenta que es más fácil decir no al otro al final y poder dar tu mejor versión al miedo de decir que no y darle migajas a tus hijos. Esta fue otra de las motivaciones. Pero que decir que no se consigue y es más fácil de lo que parece. Y cuando se consigue decir no, ¿cómo crees que se siente la gente? Las mujeres. Bien. Súper bien. Súper bien porque además, claro, no es algo que tú hagas de la noche a la mañana. No es que tú no sepas decir que no y mañana lo sepas decir. No, es un proceso. Pero es un proceso muy bonito, muy mágico, porque empiezas a descubrir partes de ti que antes seguro que no conocías. Porque igual te das cuenta que para decir que no te pones colorada, o que corporalmente te cierras, te sientas insegura, te tiembla la voz, y te vas dando cuenta después que todo eso va desapareciendo. Entonces, cada no que dices, teniendo claridad de por qué lo dices, es como que te eleva la autoestima. Empiezas a sentirte como una fuerza interior que te vas notando como súper hinchada. Y claro, a más segura estás, con más seguridad lo dices, con más fuerza interna lo dices, no fuerza de reactividad, sino desde la pasividad hay una fuerza interior súper bonita, ¿vale? Y eso al final se emana. Y como hablábamos antes fuera, es como que llega un momento que la gente no te pide cosas. Y dices, jolín, qué fácil se ha hecho de golpe, ¿no? Pero es verdad que es un proceso, pero que se consigue. Uh-huh. Como bien has dicho, tengo 2 preguntas, no quiero que se me olvide ninguna. En estos momentos, Diana, ¿cómo te sientes tú?
¿Te queda algo de culpa? Me queda muy, 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 muy poquita culpa. Me queda la culpa de que me hubiera gustado hacer las cosas mejor, pero también a la misma vez, por eso mismo, agradecer a la vida que soy la Diana que soy gracias a todo eso que viví. Entonces, bueno, a veces sí que me aparece esa sensación de culpa, ¿vale? Cuando igual querría hacer algo y por no haber dicho que no o haber dicho que sí, no lo hago, pero reviso, ¿vale? Porque lo he hecho, desde qué lugar lo he hecho, lo modifico para la siguiente vez y sigo. Entonces, la poquita culpa que me queda la voy eliminando. Uh-huh. Y volviendo a lo que hablábamos, como has dicho bien antes, decir que no a veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy manipuladora y muy hábil y tú no te das cuenta de que te están manipulando. Porque además, como bien hemos comentado, ¿no? Hay matices y sentimientos y emociones. Puedes estar enamorada, puede ser tu jefe, mil cosas. O querer ser un amigo y que no quieras perder esa amistad, por ejemplo, ¿no? O sea, miles de matices. ¿Cómo crees que puedes luchar contra este sentimiento, esta emoción? Yo creo que no hay que luchar con lo que viene de fuera, ¿vale? Con las propuestas que te hagan, sino trabajar en ti para tener claridad a la hora de dar las respuestas. Porque lo que te pide el de fuera, al final, es algo externo. Pero cuando tú tienes esa claridad, esa seguridad interna, es que lo otro no es que desaparezca, es que no tiene valor. No valor el otro que te propone como persona, no hablo de eso, sino es que dejas de tener miedo a todas esas cosas. Pero para dejar de tener miedo tienes que saber desde qué lugar das las respuestas. Si es, por ejemplo, para ser querida, ¿no? Para ser aceptada, porque quieres caer bien. ¿Qué necesidad hay detrás? Entonces, a más te conoces, ¿no? Que lo hablábamos antes, a más te conoces, más segura te sientes, ¿vale? Y eso lo que va haciendo es que te vayas fortaleciendo y que los noes no sean rechazos al otro, sino sí es a mí, a lo que yo necesito. Luego, con el tiempo, es verdad que vuelves otra vez como a equilibrarte y a veces vuelves a decir sí y no, pero ya lo haces desde un lugar diferente, ¿vale? Pero también el saber eso, tener la claridad de ¿por qué he dicho que sí? ¿Es que necesito realmente que me quieran? ¿Por qué necesito que me quieras? ¿Por qué necesito que me aceptes? Entonces, más autoindago en mí, más me conozco y mejor respuestas puedo dar ante todo lo que me trae la vida. Por eso decía antes que no es lo que me digan los demás, sino desde qué lugar me muevo yo hacia los demás. Uh-huh. Y en este libro, ¿qué transmites? Transmite una parte muy bonita de entendimiento. Se habla de lo que es la coherencia, las cosas buenas que nos trae vivir en coherencia, de las cosas no tan buenas que nos trae vivir en incoherencia, entender por qué decimos que sí muchas veces cuando queremos decir no y entender por qué decimos no cuando realmente muchas veces queremos decir sí. Y luego, aparte de toda esta primera parte de entendimiento, unos ejercicios prácticos para pasar a la acción. Porque yo creo que si no hay acción, no hay resultado, pero no en este libro, sino en toda la vida. Uh-huh. Y en este caso, para ti, Diana, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado este camino de crecimiento personal? El mayor aprendizaje. Que priorizarse es el camino para vivir en paz. Uh-huh. Si no te priorizas, vivirás siempre en sacrificio, en sobreesfuerzo. Tendrás una vida que no quieres y es una pena vivir una vida que no quieres vivir. ¿Crees que en tu vida familiar todo esto ha pasado no me sale la palabra que estoy buscando. Bueno, ¿crees que ha sido para ti un bien o un mal? O sea, ¿te ha pasado factura? ¿O realmente ha fluido? ¿O te han ayudado? ¿Cómo ha sido en tu núcleo familiar? Pero el núcleo duro, ¿no? El interno. En mi núcleo interno no ha sido duro. Porque es lo que te decía antes, claro, no es algo de la noche a la mañana. Es un pasito a pasito, un proceso, ¿no? Entonces, cuando tienes en un momento dado que tomar una serie de decisiones, y ya sé que vuelvo a repetir lo mismo, pero cuando tú tienes claridad y empatizas con el otro a la hora de decirle las cosas, lo dices con tacto, lo dices con respeto, es todo más fácil.
Es mucho más fácil lo que te decía de que el otro también lo asimile, tus cambios. Claro, no es lo mismo que yo te diga, ¿qué te parece si hablamos en 2 días, que voy a estar 2 días escribiendo, a que yo te diga, es que no quiero hablar contigo? No, totalmente es cambiante, claro. Claro, Cambia, ya cambia. la reactividad, ¿no? Por un lado es la reactividad que ya sale de emanar esas palabras, ¿no? Aparte de las propias palabras, y luego del sentir, ¿no? De cómo lo sientes, porque a la hora de decirlo yo me siento en paz, no siento culpa, y a la hora de que tú lo recibes tampoco sientes esa agresión, sino que lo sientes con paz. Y entiendes que no te digo no te quiero ver a ti, sino que lo que yo necesito ahora mismo es enfocarme en esto. ¿Cómo integras tus mensajes en tus libros, conferencias y redes sociales? Pues los mensajes los voy entregando, pues mira, a veces cuando estoy en el trabajo y alguien me habla, pum, me viene la inspiración y voy corriendo y lo anoto. Otras veces, bueno, yo lo digo así, no sé si queda un poco raro en este programa, pero también muchas veces a través de canalizaciones. Sí. ¿Vale? A través de canalizaciones que me llegan mensajes muy bonitos y también ahí los comparto. Luego también me apoyo en muchas lecturas. Yo, por ejemplo, para ahora escribir el nuevo libro, pues ya tengo 7 libros de lectura sobre el mismo tema. Independientemente de que yo ya he hecho mi trabajo previo, pero quiero revisar, aprender, siempre sacas algún detalle. Y luego donde me estoy apoyando mucho ahora es en el ChatGPT, porque me ayuda mucho a estructurar todas las ideas que tengo, y cuando él me estructura, porque yo tengo bastante falta de ortografía, ¿vale? A veces esa pequeña corrección que me hace, pum, es como que me abre la mente de golpe y me hace ver otra cosa que realmente yo en mi cabeza no tenía o a través de la lectura no he encontrado. Entonces, claro, me llegan por un montón de sitios todas las informaciones, y cuando además tienes ganas de aprender, pues claro, te llegan un montón, Sí, un montón. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué consejo le darías a nuestras oyentes o a cualquier mujer, ¿no?, que nos pueda escuchar, que además hoy se da cuenta de que ha perdido su rumbo o su confianza? ¿Qué consejo le darías? Yo le diría, como le digo a la mayoría de la gente, es que se elija, que apueste por ella. Que el cambio es fácil en algún área de vida, en ninguno, pero que se consigue paso a paso también. Entonces, que se elija y que entienda también que habrá momentos que, ¿no?, le subirá la autoestima un montón, habrá momentos que se pare, habrá momentos que igual retroceda, pero aunque retroceda, que sepa siempre que no es un retroceso, es un paso para adelante, pero necesitará el tiempo para poder darse cuenta, pero que se elija, porque para vivir una vida bonita tienes que elegirte y priorizarte, no hay otra manera. ¿Tú crees que ahora, en pleno siglo XXI, crees que la mujer ha perdido el rumbo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se vive mucho en estrés, en piloto automático, en ansiedad, en quedar bien, en cumplir las necesidades y las expectativas de los demás. Es verdad que en generaciones anteriores se perdían como otros rumbos, que ahora igual la gente más joven, pero ahora el ritmo de vida que se lleva se pierde bastante. Bueno, pues la verdad es que es una entrevista, como os lo he dicho, que teníamos un programa súper interesantísimo. Pero para ir cerrando esta entrevista, la última pregunta, Diana, si pudieras dejar un solo mensaje a las mujeres que te escuchan hoy, ¿cuál sería? Estoy pensando, porque me sale lo de priorizarse. Pero que vida hay una. Y que la vivan como ellas la quieren vivir. Siempre y cuando estén en paz. Todo lo que les quite paz no merece la pena. Eso es lo que le diría. Pues muchísimas gracias, Diana Liocaña, y por presentarnos en primicia este libro. Decir no también es una opción. Supongo que lo podremos encontrar ya en librerías. ¿Dónde lo buscamos? Cuéntanos. En Amazon. En Amazon. Se puede encontrar. Y en la librería, si lo piden, también lo tienen. ¿Vale? También lo pueden buscar por redes sociales o en la propia editorial de Tu Voz en la Pluma, Tu Voz en mi Pluma. Perfecto. También tienes tu página web, ¿verdad? Sí, dianaliocaña.es, y me pueden seguir en redes sociales y escribirme por si tienen cualquier duda de esta entrevista o de cualquier cosa que les surja. Diana Liocaña en Instagram y por separado en Facebook. Diana Ali Ocaña. Esa es las redes sociales y la web, las dos cosas. Sí.
Perfecto. Pues allí te pueden encontrar. También posibles presentaciones de este libro tan estupendo que tenemos en primicia y que nos puedan invitar también a las presentaciones, claro que sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en el programa. Y bueno, hasta aquí ha llegado. Hasta aquí se nos ha acabado el tiempo. Damos las gracias a nuestras invitadas en este programa tan interesante y recordar siempre que no faltéis a la cita de los lunes porque este programa va a dar mucho de qué hablar y puedes escuchar el podcast en iVoox o Spotify para llevarnos contigo a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Besos y abrazos XXL. Chao.